Bienvenidos a la serie de videos sobre las ecuaciones de Maxwell. El día de hoy vamos a ver la deducción de la onda electromagnética. Vamos a mirar primero la onda en mecánica clásica. Vamos a definir qué es una onda. Es la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Esta perturbación, después de pasar por su medio de propagación, lo deja sin alteración. Esto es como cuando arrojamos una piedra en el agua, observamos que las ondas van viajando y después de que se han desplazado, pues el agua queda básicamente sin alteración. Para esto, para la deducción de esta ecuación, vamos a utilizar una porción de una cuerda. La vamos a analizar entre una parte x y una x más delta de x. Vamos a recordar que la densidad lineal de masa se define como μ y la masa pues, de una porción va a ser igual a ese μ, esa densidad lineal, por la porción que queremos, a la que le queremos averiguar la masa. En este caso es delta de x. Si observamos de la figura, la pendiente en el punto x va a ser igual derivada de y con respecto a x, pero negativa porque apunta en este sentido. En la parte, hablando vectorialmente de las fuerzas, pues también es igual a F1y sobre F. Una cosa importante acá, como no, se asume que no hay desplazamiento en X, entonces solamente nos vamos a ocupar de la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, lo mismo sucede en el punto X más delta de X. Aquí como apunta en la dirección positiva este vector, entonces la pendiente va a ser de Y de X. Y lo mismo, va a ser vectorialmente hablando y, que es F2y, sobre x, que es F. Ahora recordamos que la fuerza es igual a masa por aceleración, que es aceleración, la segunda derivada de alguna coordenada respecto al tiempo. Ahora la sumatoria de fuerzas va a ser básicamente en y, entonces va a ser F1y más F2y. Y la fuerza en y, esta misma ecuación va a ser igual a masa por aceleración en y. Si nosotros tomamos esta primera ecuación, entonces en base a esto lo que hacemos es pasar esta f a multiplicar para acá, la simplificamos y obtenemos estas derivadas. Entonces es igual a masa, pero ¿qué es masa? Mu por delta x, por aceleración, que vemos que es segunda derivada de y con respecto a t cuadrado. Entonces pasando f para esta parte y delta x para acá, obtenemos esta expresión. Si tomamos el límite cuando delta x tiende a 0, observamos que esto es una derivada, es la derivada de esta expresión. Esta expresión de acá, que es esta expresión, una derivada, o sea que es derivada de derivada. Entonces estamos obteniendo la segunda derivada de y con respecto a x es igual a mu sobre f y por la segunda derivada de y con respecto a t. Ahora, si analizamos qué unidades tiene este mu sobre f, entonces recordemos, mu va a tener unidades de kilogramos sobre metro. Fuerza va a ser igual a masa, o sea, kilogramos, por aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Al hacer este cociente nos da que mu sobre f va a ser igual a segundo cuadrado sobre metro cuadrado, o lo que es lo mismo, el inverso de la velocidad al cuadrado. En base a esto que hallamos acá, podemos expresar esta ecuación como la segunda derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre velocidad al cuadrado por segunda derivada de y respecto a t cuadrado. Y observamos entonces que la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de la fuerza sobre la densidad lineal de masa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la ecuación de onda electromagnética. Entonces, se supone que no hay cargas o corrientes libres externas. Estamos hallando una onda en el vacío. Es decir, se asume que ρ, o sea, la densidad, es igual a 0 y la densidad de corriente, es igual a 0. Entonces, en base a eso podemos decir que entonces la ley de Gauss para campos eléctricos es 0, la de magnéticos es 0. Esta es la ecuación, esta es la ley de Faraday, que dice que el rotor del campo eléctrico es igual a la parte negativa de la variación del campo magnético con respecto a t, y esta es la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, normalmente se utiliza la ecuación de Faraday para deducir la ecuación de onda electromagnética. ¿Y qué se hace? Se le toma el rotor a esta parte. Al tomar al rotor a esta parte, se utiliza esta expresión que viene de cálculo vectorial, que es digamos, una simplificación o una extensión de este rotor de rotor. Ahora, si tomamos en cuenta, como dijimos anteriormente, que la divergencia del campo eléctrico es 0, esta parte de acá es 0 y nos queda solamente el laplaciano de E. Entonces, el laplaciano de E va a ser igual a ¿qué? Al rotor de esa parte, porque sacamos rotor a ambos lados, de la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Para campos magnéticos o ecuaciones en general que sean continuas y suaves, o sea que no tengan puntas, estos dos se pueden intercambiar. Entonces puedo yo sacar la derivada e introducir el rotor. Entonces,
Como tengo aquí signo menos y signo menos, multiplico por menos 1 y me va a quedar entonces que el laplaciano de E va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de esta parte de acá, el rotor de B, pero esta es la ecuación de Ampère-Maxwell. Entonces lo reemplazo acá. Ahora, como dijimos que la densidad de corriente J es igual a 0, esta parte de aquí no va y nos queda entonces derivada de mu sub 0 y epsilon sub 0, pues son constantes, sale, entonces nos quedaría la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y esta es la ecuación una de las ecuaciones de onda electromagnética. Esta es la expresión general para una ecuación de onda. Si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo que vimos en la página anterior. Entonces, el laplaciano de esta expresión va a ser 1 sobre b cuadrada por segunda derivada de ese campo con respecto al tiempo. En este caso, para las ondas electromagnéticas, la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de 1 sobre mu sub 0, epsilon sub 0. Al hallar digamos, expandir esta expresión, observamos que esta velocidad es igual a la velocidad de la luz. Digamos, por razones históricas se cambia la B por la letra C y se utiliza para la velocidad de la luz. Entonces, esta C viene de la palabra celeritas. ¿Qué quiere decir? Entonces que la luz es una onda electromagnética. La otra ecuación a la que uno puede llegar a partir de estas ecuaciones de Maxwell es que en lugar de hacerle el rotor a la ley de Faraday, se lo hacemos a la ley de Ampère-Maxwell y obtenemos una que observamos que básicamente tiene la misma forma que esta de acá. Entonces aquí se ha tomado el rotacional de ambos lados de la ley de Ampère-Maxwell. Observamos aquí que es la misma forma de estas ecuaciones. Vamos acá. Entonces, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.